Muy buenos días, hermanos. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio de los distintos montes de la Biblia, viendo los acontecimientos que ocurrieron en cada uno de estos y lo que estos representan. De esta forma quizás podemos sacar, aparte de aumentar el conocimiento histórico, geográfico y bíblico, una enseñanza práctica para nuestras vidas, que es lo más importante al menos en esta modalidad de devocionales. En esta mañana toca el monte Moriah. En cuanto al significado de la palabra Moriah, viene del hebreo Moriyá, que significa seleccionado, escogido, preferido o favorito de Yahvé. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera lo definieron como el escogido de Jehová. Esto tiene sentido también a la luz de las Escrituras, ya que fue el monte en el que Dios escogió de entre todos los montes para establecer su templo. Estaba ubicado cerca de Jerusalén, de la Jerusalén antigua, entre el monte de Sión y el monte de los Olivos, y entre los dos valles que se formaban justamente por la presencia de estos dos montes, uno de cada lado. Uno era el valle de Cedrón, que es más conocido, y el otro es el valle de Tiropeón, que ese no es tan conocido. El monte Moriah era el monte más bajo de los que circundaban todo Jerusalén, y como veíamos antes, es el monte que Dios escogió como lugar para su morada entre los hombres, y así exaltarlo por encima de todos los otros montes de la tierra. Si leemos en el Salmo 68, versículo 16, dice: ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Por mandato divino, también Salomón construiría sobre este monte el templo de Dios. También es en este monte en el que David ofrece holocausto después de haber caído en la tentación, el cual fue aceptado, cesó la mortandad entre el pueblo de Israel. Pero muchos años antes, este monte ya era conocido por ser el monte en el cual Dios probó a Abraham. Y es en el pasaje en el cual nos vamos a centrar el día de hoy. Vamos a leer el pasaje en Génesis 22, capítulo 22, versículos 1 al 14. Dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice el versículo 9: Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Y llamó a Abraham, dice el versículo 14, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este es el monte en donde se ve y se aprende la manera en la que Dios va a llevar a cabo nada menos que la provisión para la salvación del hombre. Es el monte de la provisión. Es imposible quizás no ver un paralelismo de esto con la obra de Cristo en distintos puntos. El primero de ellos es la presentación del Padre y del Hijo que van juntos, el Hijo obedeciendo al Padre. Isaac carga la leña, Abraham tiene en sus manos el fuego y el cuchillo. Y vemos cómo en el Gólgota Cristo se carga con la cruz, con el madero, y así también con nuestros pecados, por la voluntad del Padre. En segundo lugar vemos la obra de sustitución, cuando el carnero se ofrece en lugar del Hijo. Esta víctima viene a ser como otra figura de nuestro Señor Jesús, crucificado en debilidad, como dice 2 Corintios 13:4, no usando su poder para evitarlo. Y en tercer lugar, allí se produjo una resurrección, simbólica, pero recibió a su Hijo, único y amado, como se repite mucho en el capítulo que leímos, como resucitado entre los muertos, y lo vamos a leer en Hebreos 11:19. Dice que Abraham ofreció a su unigénito, dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es por esta historia que en muchos lados se menciona este monte. Si bien yo decía que en un principio que significaba el monte Moría, significaba el monte escogido por Dios, elegido, en muchos lados dice que es el monte de la prueba, el monte de la provisión. Abraham le puso ese nombre, le puso el monte de Jehová será provisto, Jehová proveerá, o Jehová Jireh, como lo conocemos también. El monte Moría fue el lugar donde Abraham fue exigido al máximo. Pasó la prueba y se constituyó en el padre de la fe. Dice la Biblia que creyó en esperanza contra esperanza. Y así como Abraham, nuestra fe y obediencia se pone a prueba y será puesta a prueba durante toda nuestra vida. Y el propósito de esta prueba es la perfección del creyente, que seamos perfectos. Leemos en Santiago 1:2-4, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y sabemos también que ninguna prueba viene en vano. Toda prueba tiene un sentido que normalmente no lo vemos mientras lo vivimos. Pero toda prueba que viene de Dios tiene un sentido aunque no lo veamos. Es en la prueba en la que podemos demostrar si estamos dispuestos a obedecer incondicionalmente, incluso cuando Dios pareciera destrozar nuestros planes, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, y demanda como sacrificio aquello a lo que nuestro corazón se aferra como lo más querido. Pero muchas personas sirven a Dios por lo que Él da, no por lo que Él es. El primero de todos los mandamientos en Éxodo 20 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le debemos a Dios una obediencia absoluta, sin importar lo que vivamos o lo que recibamos de Él. ¿Por qué? Porque Él es Jehová. Y aún así, Dios da a los que pasan por la prueba una gran recompensa, como fue con Abraham, convirtiéndose en el padre de muchos, como dice la Biblia, y también en uno de los héroes de la fe. Este monte que vimos el día de hoy no aparece tantas veces, pero las historias que aparecen sobre este monte son de gran importancia y son gratas para cada uno de nosotros, los creyentes. Las veces que lo vemos en la palabra hacen referencia a esto que estuvimos viendo, al monte que Dios escogió, el cual fue monte de provisión, monte de sustitución, monte de resurrección, como vimos, monte de la expiación, esto que contaba al principio cuando David hace el holocausto en la era de Ornán, Jebuseo,
y Dios lo acepta y le dijo al ángel que guarde su espada contra el pueblo. Ahí esto se encuentra en Primera Crónicas 21. Entonces David dice en el versículo 1 del capítulo 22, dice que en ese lugar iba a estar la casa de Jehová Dios. Y así mismo siguió la historia de que en ese monte fue el monte de la presencia de Dios en el pueblo a través del templo, derribado varias veces, reconstruido también, e incluso este monte podría llegar a tener significancias escatológicas cuando se vuelva a construir el nuevo templo, este templo nuevo que cuenta Zacarías en varios capítulos, Zacarías 40, en el milenio, si bien no se sabe a ciencia cierta cuál de los montes de esa zona será. Pero hasta aquí el devocional de hoy sobre este monte que nos enseña que Dios prueba, pero que también Dios provee, y que Dios permanecerá con nosotros para siempre, como también leíamos en el Salmo 68:16. En el próximo devocional vamos a continuar, probablemente con el Monte de los Olivos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un bendecido día.